Desde afuera, la familia Rivas parecía perfecta. La clase de familia que todos admiraban. La que en las fotos sonreía de verdad. La que parecía imposible de romper. Eduardo y Clara llevaban 17 años de matrimonio. 3 hijos, una casa sencilla pero llena de vida. Y una rutina que, aunque humilde, parecía construida con amor. Clara siempre decía algo: no somos ricos, pero somos felices. Y lo decía convencida, porque durante años, Eduardo le hizo creer que era verdad. Era un hombre atento, trabajador, cariñoso con sus hijos, el típico padre que llegaba cansado pero aún así jugaba con ellos. Que los abrazaba, que les ayudaba con la tarea, que besaba a Clara en la frente antes de dormir. O al menos, eso parecía, porque hay personas que aprenden a actuar tan bien, que incluso terminan engañando a quienes más las aman. Clara conoció a Eduardo cuando tenía apenas 20 años. Se enamoró de él por su forma de hablar, por su seguridad, por cómo la hacía sentir protegida. Y Eduardo parecía completamente enamorado de ella. Le prometió una vida juntos, una familia, un hogar lleno de amor. Y Clara le creyó, porque cuando alguien ama de verdad, no imagina que puedan mentirle mirando directamente a los ojos. Los primeros años fueron difíciles. Problemas económicos, deudas, trabajo duro, pero estaban juntos, y eso parecía suficiente. Cuando nació su primer hijo, Mateo, Eduardo lloró cargándolo. Clara jamás olvidó ese momento. Voy a ser el mejor padre del mundo. Eso dijo, y durante mucho tiempo, pareció cumplirlo. Después nacieron Lucía y Daniel. Y la casa se llenó de ruido, de juguetes, de risas, de pequeños momentos simples que hacían sentir que todo valía la pena. Eduardo trabajaba mucho, demasiado, a veces llegaba tarde, a veces tenía viajes inesperados, a veces desaparecía fines de semana completos, por trabajo. Pero Clara nunca dudó, porque confiaba en él, completamente, y la confianza es peligrosa cuando se entrega a la persona equivocada. Los hijos adoraban a su padre, especialmente Daniel, el menor. Corría hacia la puerta cada vez que escuchaba el auto. Papá llegó, y Eduardo sonreía, lo abrazaba, lo levantaba, como si realmente no existiera nada más importante. Clara observaba esas escenas con el corazón lleno, pensando que había tenido suerte, pensando que había encontrado al hombre correcto, sin saber que mientras ella construía una familia, Eduardo ya había comenzado otra, en otra ciudad, con otra mujer, con otro hijo, otra vida, otra mentira. Todo empezó años atrás, en uno de sus supuestos viajes de trabajo. Ahí conoció a Verónica, una mujer elegante, más joven, independiente, y Eduardo comenzó jugando con fuego. Mensajes, salidas, mentiras pequeñas, hasta que todo se volvió real. Y en lugar de detenerse, decidió mantener ambas vidas, porque quería las dos, la estabilidad de Clara, y la emoción de la otra relación, la inocencia de sus hijos, y la admiración nueva que Verónica le daba. Quería sentirse amado por todos, aunque para eso tuviera que destruirlos después. Y así pasó el tiempo, mintiendo, inventando reuniones, falsificando horarios, dividiendo cumpleaños, inventando emergencias. Aprendió a actuar perfectamente, demasiado bien, porque incluso los niños nunca sospecharon nada, pero las mentiras siempre dejan pequeñas grietas. Y tarde o temprano, algo comienza a romperse. Clara empezó a notar cambios, pequeños detalles, perfumes extraños en su ropa, mensajes que Eduardo escondía, distancia emocional, silencios raros, pero cada vez que preguntaba, él tenía respuestas. Estás imaginando cosas, solo estoy cansado, trabajo demasiado, y Clara terminaba sintiéndose culpable por desconfiar, porque las personas manipuladoras tienen un talento especial, hacerte sentir mal por descubrir la verdad. Una noche, mientras cenaban, Mateo habló emocionado sobre una presentación escolar. Papá, tienes que ir. Eduardo sonrió. Claro que iré, pero Clara notó algo, una mínima duda en su rostro, pequeña, casi invisible, como si estuviera calculando algo. Y efectivamente, 2 días después inventó una reunión urgente. No fue. Daniel lloró porque su padre no llegó. Lucía fingió no darle importancia. Mateo se encerró en silencio. Y Clara volvió a justificarlo. Está trabajando para nosotros. Esa frase comenzó a repetirse demasiado. Como una venda, como una excusa para no mirar lo evidente. Pero el amor no debería sentirse como abandono constante. Los meses siguieron, y Eduardo comenzó a estar más ausente, más distraído, más frío, aunque seguía fingiendo ser el hombre perfecto frente a los demás. Porque lo peor de las mentiras largas es que convierten a las personas en expertos de la doble vida. Una tarde lluviosa, Clara estaba ordenando ropa cuando encontró algo extraño en el saco de Eduardo.
Un recibo, de un restaurante caro, cena para dos, en otra ciudad. La fecha, coincidía exactamente con el día en que él dijo estar atrapado en una reunión de trabajo. Clara sintió algo raro en el pecho. No era rabia todavía, era miedo, ese miedo silencioso que aparece cuando el corazón empieza a sospechar algo que no quiere aceptar. Esa noche esperó despierta, con el recibo guardado en las manos. Y cuando Eduardo llegó, sonrió como siempre. ¿Sigues despierta? Pero Clara ya no sonrió igual. Porque por primera vez en muchos años, algo dentro de ella comenzaba a romperse. Eduardo notó la expresión de Clara apenas entró. No era enojo, era algo peor, duda. Y las personas que viven de las mentiras le temen más a la duda que a los gritos. ¿Pasa algo?, preguntó dejando las llaves sobre la mesa. Clara sostuvo el recibo entre los dedos, temblando ligeramente. ¿Qué es esto? El silencio fue pequeño, pero suficiente. Eduardo observó el papel, y por un segundo, su rostro cambió. Muy poco, casi imperceptible, pero Clara lo notó, porque cuando amas demasiado a alguien, aprendes a leer incluso lo que intenta esconder. Una cena de trabajo. La respuesta salió rápida, demasiado rápida. Clara lo miró fijamente. ¿Cena para dos? Eduardo suspiró, como si estuviera cansado de una acusación injusta. Clara, por favor, ya estoy agotado como para discutir por tonterías. Tonterías. Esa palabra dolió, porque en lugar de tranquilizarla, la hizo sentirse culpable otra vez. Y Eduardo lo sabía, siempre sabía cómo girar las cosas, cómo convertir una sospecha razonable en una exageración. No quería discutir, solo preguntaba. Eduardo se acercó, le acarició el rostro. Estoy trabajando muy duro por esta familia. No hagas esto más difícil. Y Clara bajó la mirada, porque quería creerle, necesitaba creerle, porque aceptar la verdad significaba destruir la vida que había construido durante 17 años. Esa noche no durmió, se quedó observando a Eduardo dormir tranquilamente. Y mientras lo hacía, pensó algo que le dio miedo. Ya no sé quién eres. Los días siguientes fueron incómodos. Eduardo se mostró más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Llegó temprano 2 noches seguidas. Jugó con los niños, abrazó a Clara, le llevó flores, y durante un momento, ella pensó que tal vez sí estaba exagerando. Tal vez el cansancio le estaba haciendo imaginar cosas. Pero la intuición no desaparece tan fácil, especialmente cuando nace del dolor. Una tarde, Clara decidió llevarle comida sorpresa al trabajo. Quería reconciliarse consigo misma, dejar atrás las dudas, sentirse tranquila otra vez, pero cuando llegó a la oficina, la recepcionista la miró confundida. ¿Eduardo? Sí. Vine a verlo. La mujer dudó, pero él no vino hoy. El mundo se detuvo. Clara sintió el corazón hundirse lentamente. ¿Cómo que no vino? Pidió el día libre esta mañana. Silencio, un silencio horrible, porque en ese instante, todo comenzó a encajar. Los viajes, las ausencias, los mensajes escondidos, las llamadas nocturnas, las excusas, y de pronto, la realidad empezó a verse demasiado clara. Clara salió del edificio temblando, subió al auto, y lloró, no fuerte, no desesperadamente, solo en silencio, como alguien que siente cómo su vida empieza a desmoronarse. Intentó llamarlo, no respondió, otra vez, nada, y entonces tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Lo siguió, porque el dolor a veces empuja a las personas a buscar respuestas, aunque sepan que podrían destruirlas. Horas después, vio el auto de Eduardo estacionado frente a una casa en otra zona de la ciudad. Una casa bonita, porque los hijos todavía no sabían la verdad, y Clara no tenía idea de cómo destruirles el corazón. Esa noche nadie durmió. Eduardo intentó hablar, explicar, justificarse, pero ya no existían palabras capaces de arreglar algo así. Porque una infidelidad puede romper una pareja, pero una doble vida destruye familias enteras. Clara se quedó sentada en la cocina hasta el amanecer, mirando fotografías, vacaciones, cumpleaños, navidades, momentos que ahora parecían falsos. Y lo peor, era no saber cuáles habían sido reales, porque incluso los recuerdos comenzaban a doler. Eduardo permaneció en silencio gran parte de la noche, como si por fin hubiera entendido el tamaño del desastre que había provocado. Pero el problema de las mentiras largas es que tarde o temprano explotan, y cuando lo hacen, arrasan con todo. A la mañana siguiente, Mateo fue el primero en notar que algo estaba mal. ¿Mamá? Clara levantó la mirada rápidamente. Intentó sonreír, pero no pudo. Lucía también salió de su habitación. Y Daniel, el pequeño Daniel, corrió buscando a su padre como cada mañana. ¿Papá ya se fue? Ese simple comentario le rompió el alma a Clara, porque incluso en ese momento, el niño seguía creyendo que su padre era perfecto. Eduardo apareció detrás lentamente. Los niños lo miraron, pero notaron algo raro: el silencio, la tensión, la tristeza en los ojos de su madre.
¿Qué pasó? Nadie respondió, hasta que Mateo habló otra vez. ¿Se pelearon? Clara sintió las lágrimas subir. Pero Eduardo habló primero. Necesitamos hablar. Esas palabras cambiaron el aire de la casa. Porque los hijos entienden cuando algo grave está por ocurrir. Se sentaron en la sala. Y durante unos segundos, solo hubo silencio. Un silencio tan pesado, que parecía aplastar todo. Hasta que Eduardo finalmente habló. Yo cometí muchos errores. Mateo frunció el ceño. Lucía miró confundida. Daniel abrazó un cojín sin entender nada. ¿Qué errores?, preguntó Lucía. Eduardo respiró profundo, y dijo las palabras que destruirían a su familia. Tengo otra familia. Silencio total, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Clara cerró los ojos, porque escuchar esa frase en voz alta dolía todavía más. Mateo fue el primero en reaccionar. ¿Qué? Lucía comenzó a negar con la cabeza. No es cierto. Daniel miraba alrededor confundido. ¿Otra familia? Eduardo intentó acercarse. Escúchenme. Pero Mateo se levantó furioso. ¿Nos mentiste toda la vida? La voz le temblaba de rabia, de dolor. ¿Mientras mamá estaba aquí contigo? Lucía comenzó a llorar, desesperadamente. No puede ser verdad. Daniel miró a su padre, con los ojos llenos de miedo. ¿Tienes otros hijos? Esa pregunta fue devastadora, porque Eduardo tardó en responder. Y ese segundo fue suficiente. Daniel comenzó a llorar, fuerte, como un niño que acaba de descubrir que el mundo no es seguro. Clara corrió a abrazarlo, mientras Lucía se tapaba la boca intentando respirar. Mateo golpeó la pared. Eres un desgraciado. Eduardo intentó hablar. Nunca dejé de amarlos. Mateo soltó una risa llena de dolor. Claro que sí, porque nadie que ama destruye así a su familia. Y tenía razón, porque Eduardo no solo engañó a Clara, les robó años de confianza a sus hijos. Les hizo creer en un hombre que nunca existió realmente. Los días siguientes fueron un infierno. La casa dejó de sentirse hogar. Ahora solo había llanto, silencio, miradas vacías. Daniel preguntaba constantemente, ¿papá ya no nos quiere? Y esa pregunta destruía a Clara por dentro. Porque ningún niño debería sentir eso. Lucía dejó de hablarle a Eduardo. Completamente. Y Mateo lo odiaba. Cada vez que lo veía, sentía rabia, porque había admirado a ese hombre toda su vida. Y descubrir la verdad lo hizo sentir humillado, traicionado. Eduardo intentó quedarse, arreglar las cosas. Pero ya era tarde. Las mentiras habían contaminado todo. Incluso su presencia. Una noche, Clara finalmente habló. Tienes que irte. Eduardo levantó la mirada lentamente. Clara, no puedo seguir respirando el mismo aire que tú. La voz le temblaba. Cada vez que te veo, recuerdo que abrazabas a otra mujer mientras nos besabas a nosotros. Silencio. Recuerdo que tenías otro hijo mientras Daniel te esperaba despierto. Las lágrimas comenzaron a caerle otra vez. Nos destruiste. Eduardo bajó la cabeza, y por primera vez, parecía realmente derrotado, porque había perdido el control. Las dos vidas ya no podían existir. Y finalmente entendió algo. Querer tenerlo todo. Terminó dejándolo sin nada. Esa noche hizo maletas. Daniel lloraba desconsoladamente. No te vayas, papá. Y esa escena fue la más cruel de todas. Porque Eduardo sí amaba a sus hijos. A los dos lados. Ese era el problema. Nunca quiso elegir. Nunca quiso perder. Y por cobardía, terminó destruyendo a todos. Antes de salir, intentó abrazar a Mateo. Pero él retrocedió. No me toques. La voz estaba llena de odio. Lucía ni siquiera salió de la habitación. Daniel abrazó fuerte a Clara mientras veía irse a su padre. Y Eduardo entendió que ese sonido de la puerta cerrándose era el final de la familia que alguna vez tuvo. Pasaron los meses, y nada volvió a ser igual. Clara cayó en una tristeza profunda. Porque el dolor de una traición así no desaparece rápido. Ya no confiaba en nadie. Ya no sonreía igual. Había noches enteras donde lloraba en silencio para que sus hijos no la escucharan. Pero los hijos siempre sienten el dolor de una madre. Mateo comenzó a trabajar después de clases. Quería ayudar, quería protegerla, porque de pronto, sintió que tenía que convertirse en el hombre de la casa. Lucía cambió muchísimo. Se volvió fría, desconfiada, porque cuando un padre rompe la confianza de esa manera, los hijos también dejan de creer en el amor. Y Daniel fue quien más sufrió, porque era pequeño, porque no entendía, porque seguía esperando escuchar el auto de su padre afuera. Hubo noches en las que se quedó dormido en el sofá, esperándolo, y Clara lloraba al verlo, porque ningún niño merece crecer sintiéndose abandonado. Mientras tanto, la otra vida de Eduardo también comenzaba a romperse, porque Verónica descubrió algo importante. Eduardo no era un hombre fuerte, era un hombre incapaz de decidir. Y con el tiempo, también comenzaron las discusiones, los reproches, la culpa, porque las relaciones construidas sobre mentiras nunca encuentran verdadera paz. Eduardo empezó a quedarse solo. Sus hijos dejaron de contestarle llamadas.
Mateo lo bloqueó. Lucía jamás volvió a responder mensajes. Daniel hablaba cada vez menos con él. Y Clara, solo mantenía contacto por obligación. La casa donde vivía ahora se sentía vacía, silenciosa, porque por primera vez en años no tenía el ruido de sus hijos corriendo, no tenía las cenas familiares, no tenía abrazos sinceros, y entendió demasiado tarde que lo más valioso que tenía era precisamente lo que destruyó. Una tarde lluviosa decidió visitar a sus hijos. Llegó con regalos, como si eso pudiera arreglar algo. Mateo abrió la puerta, y al verlo, el silencio se volvió incómodo. Solo vine a verlos. Mateo sostuvo la puerta sin dejarlo entrar. ¿Para qué? Eduardo tragó saliva. Son mis hijos. Mateo lo miró con dolor. Entonces debiste actuar como padre cuando todavía tenías una familia. Esas palabras golpearon fuerte, muy fuerte, porque eran verdad. Daniel apareció detrás. Al verlo, sus ojos brillaron por un momento. Pero luego recordó, y bajó la mirada. Ese gesto destruyó a Eduardo por dentro. Porque entendió algo horrible. Sus hijos ya no lo miraban igual. La admiración había muerto. Y recuperar eso, tal vez sería imposible. Pasó el tiempo, mucho tiempo. Las heridas comenzaron a cerrar lentamente. Pero las cicatrices quedaron. Clara salió adelante. Con esfuerzo, con dolor, pero más fuerte. Y un día entendió algo importante. El amor no debería obligarte a soportar mentiras. Porque quien realmente ama, no vive una doble vida. No juega con corazones. No destruye hogares por egoísmo. Y sus hijos también aprendieron. Aprendieron que incluso las personas que más amas pueden equivocarse gravemente. Pero también aprendieron algo más. Las decisiones tienen consecuencias. Y Eduardo tendría que vivir siempre con la más grande de todas. Haber perdido la confianza de las personas que más lo amaban. Porque hay traiciones que el tiempo puede suavizar. Pero nunca borrar por completo. Y al final, la familia perfecta que todos admiraban nunca se rompió por falta de dinero, ni por problemas, ni por dificultades. Se rompió por mentiras, por egoísmo, por querer tener dos vidas, sin pensar en las personas que serían destruidas cuando todo saliera a la luz. Porque una mentira puede sostenerse durante años, pero la verdad siempre encuentra la manera de entrar por la puerta, y cuando finalmente lo hace, nada vuelve a ser igual. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.